Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este resumen de la semana, del lunes 23 al viernes 27 de agosto. Te hemos resumido un contenido maravilloso para que te sigas gozando y vivas esta presencia viva del Padre en el nombre de Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu de Dios. Un gran abrazo para ustedes. Este día tan especial, vamos a invocar al Espíritu Santo de Dios y le vamos a decir: ven, Paráclito ayudador, a bendecir nuestra vida. Ven a cambiarnos, ven a renovarnos, ven a sanarnos. Ven y tómanos. Ven y bendice nuestro caminar, nuestras decisiones, Espíritu Santo de Dios. No nos dejes solos, Paráclito. Necesitamos de tu ayuda, esa ayuda que es perfecta, esa ayuda que es bienestar para nuestras vidas, Espíritu Santo de Dios. Ven, oh Paráclito, infunde tu amor en mi corazón, quema mi vida con tu fuego, purifícame, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, dígale: ven y tómame, ven y tómame, santifícame, santifícame. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven y lávame, ven y lávame, ven, renuévame. Mi vida la confío a ti, inunda mi alma con tu paz y tu ardor, llena de gozo todo mi ser, de tu brazo yo me sostendré. Espíritu Santo, cante conmigo, hermano. Espíritu Santo, ven y tómame, santifícame, santifícame. Espíritu Santo, Espíritu Santo, clámele: ven y lávame, ven y lávame, ven, renuévame. Estamos aquí dispuestos a tu actuar, Espíritu Santo de Dios. Revolotea en nuestro corazón, Espíritu Santo. Renueva la faz de nuestras vidas, de nuestras almas, para que podamos ser uno contigo, Espíritu Santo. Clamamos tu presencia, tu actuar. Sabemos que para ti no hay distancias, Espíritu Santo de Dios. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. Bendito seas, glorificado seas, Espíritu Santo de Dios, en este día tan maravilloso. Bendito seas, Espíritu Santo. Qué hermoso es clamar la presencia del Señor, que hace un nuevo actuar en nuestras vidas, un Pentecostés. Bendiciones para ustedes, hombres y mujeres de Dios. Con ustedes aquí su hermano René García, y en este espacio, Creciendo Contigo, quiero motivarte a que podamos reflexionar, expandir nuestra conciencia sobre ese estado natural, esa condición con la que Dios te ha elegido, invitándote a crecer, a expandirte, a poder manifestar tu potencial en Él y a poder dar frutos. Que tú y yo demos frutos, en eso encuentra Dios Padre su gloria.
A propósito de eso de creer que vamos creciendo de manera natural o que por aprendizaje de la vida, por experiencias, ya estamos completos, es un error. En 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 en adelante, pues vemos cómo el apóstol Pablo corrige a esta comunidad y los invita a enfocarse en un crecimiento que Dios es el que produce, el que hace posible. Dice así: yo, hermanos, no pude hablarles como a personas espirituales, sino como a personas carnales, como a niños en Cristo. Les di leche y no alimento sólido, porque no estaba a su alcance, ni siquiera ahora, pues continúan siendo carnales. Hay rivalidades, envidias, entonces son carnales y se comportan como la otra gente. Mientras uno dice yo soy de Apolo y otro yo soy de Pablo, ¿no son ustedes gente común y corriente? ¿Qué es Apolo y qué es Pablo? Son servidores que recibieron de Dios dones diferentes y por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Yo planté, Apolo regó, pero el que hizo crecer fue Dios. De modo, el que planta no es algo ni tampoco que riega, sino Dios que hace crecer. El que planta y el que riega están en la misma situación y Dios pagará a cada uno según su trabajo. Nosotros trabajamos con Dios y para Él, y ustedes son el campo de Dios y la construcción de Dios. Palabra de Dios. Dios es quien hace crecer. Nosotros plantamos, regamos, pero quien hace crecer es Dios. Estamos llamados a crecer, a ser como árboles plantados junto al río, que tenemos el follaje siempre verde y que damos fruto a tiempo. ¿Por qué muchas veces como hombres y mujeres llamados a una vida fructífera no crecemos? ¿Por qué no crecemos? Pues porque creemos que el crecimiento es algo accidental. Así como hemos crecido de manera natural desde recién nacidos a adultos, pensamos que el crecimiento espiritual, el crecimiento, la maduración psicológica, emocional, el ser hombres y mujeres extraordinarios, ser sal y luz a lo que estamos llamados, ocurre de una manera accidental, que no hay que hacer ningún esfuerzo. Pero en el crecimiento se necesita precisamente una intención. Muchas veces estamos muy distantes y muy lejos del plan que Dios ha tenido en nuestras vidas por algunas suposiciones, brechas, tapones, muros que nosotros mismos tenemos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir. Es como suponer que automáticamente vamos a crecer porque participemos en espacios de crecimiento. El creer que no tenemos la sabiduría necesaria, que no tenemos el tiempo, que tenemos miedo a equivocarnos y por eso nos quedamos limitados en nuestra zona de conocimiento o hasta donde nos sentimos en poco riesgo. El querer ser muchas veces perfeccionistas, de creer que nosotros tenemos que hacer las cosas perfectas, quizás por orgullo, por vanidad, por soberbia, y es mejor hecho que perfecto. La inspiración, a veces no tengo ganas, no quiero crecer en la palabra, no quiero crecer como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como ciudadano, en mi área profesional. También tendemos a compararnos, quién es mejor que yo o quién es más pequeño que yo. Y tenemos muchas expectativas a veces de que es fácil. Ningún crecimiento ha sido fácil. Es un reto que Dios te pone a ti y a mí para crecer, para expandirnos, para ser como la buena tierra, la tierra fértil que ha recibido la semilla de la vida, de la fuerza, el potencial, los talentos, los dones que Dios te ha puesto, y que no importa lo que tú hayas vivido hasta ahora, abrirte con emoción y con entusiasmo a lo que Dios quiere hacer en ti. Roma no fue construida en un día. La conversión de Saulo a ser Pablo no ocurrió en un día. El que David pueda irse desarrollando desde un niño que tocaba la cítara, a alguien que luchó contra Goliat, y aquel que pudo reinar en el nombre de Dios y tener un corazón de Dios, no fue cuestión de un día, sino de un proceso. Entonces, ¿cuánto tiempo estás tú dispuesto a darle a Dios y poner tu intención para tú crecer? ¿Estás tú del tamaño que Dios te quiere ver? ¿O estamos todavía tomando leche?
alimento infantil. Hay una transición, tiene que haber un cambio para nosotros poder pasar de ser niños a ser adultos en maduración, adultos en entusiasmo, ser personas coherentes, donde yo vivo y practico lo que yo predico. No es tanto lo que yo sepa, no es tanto el conocimiento, no es tanto la información que yo tenga, sino la transformación que voy viviendo en cada circunstancia, en cada momento, en cada reto, en cada relación que me toca vivir. ¿Dónde estás tú ahora? ¿De qué tamaño te sientes? ¿Dónde estás tú ahora? ¿De qué tamaño te sientes? Te pregunto. ¿Hasta dónde piensas tú que Dios te quiere llevar en tu vida? ¿En cuál dirección estás llamado a transitar? ¿A dónde Dios quiere que camines? ¿Cuál es la tierra que Dios te tiene a ti prometida? ¿Dónde Él quiere que tú seas sal y luz? Quizás tienes que comenzar, yo tengo que comenzar ahí mismo donde estamos. ¿Cuán lejos te imaginas tú que puedes llegar? ¿Cuánto Dios pudiese pensar en mí y hasta dónde Él me quiere llegar? ¿Cuánto tiempo te tomará? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Entonces tenemos que enfrentar el miedo a ir a aguas profundas, el miedo a dejar de pensar que Pablo o Apolo o cualquier líder o cualquier experiencia que yo tenga o cualquier trayectoria que yo tenga en cualquiera de las áreas de mi vida es lo que me va a dar garantías. Vamos a perder el miedo al fracaso, el miedo al cambio, vamos a afrontarlo, el miedo a extendernos más, el miedo al qué dirán cuando yo crezco, cuando yo soy íntegro, cuando yo me expando y doy frutos, el miedo a que nos dejen solos. Porque ¿cuál es la emoción más fuerte ahora mismo en tu vida, en tu matrimonio, en tu carrera, en tu familia, en tus diferentes roles en la vida? ¿Cuál es la emoción más fuerte? ¿El deseo de cambiar y mejorar y crecer? ¿O alguno de estos miedos? ¿El fracaso? ¿El no querer abandonar lo seguro? ¿Querer estar en Egipto y no ser libre porque en Egipto tengo comida segura? No quiero abrirme a lo desconocido, no quiero pasar un desierto. El miedo a extenderme como una parra fecunda, como una rama que da sombra. El miedo al que dirán cuando yo crezco y soy diferente al entorno mediocre en el que estoy o con quienes me rodean, o alejarme de personas que yo he considerado que necesito. Pues para tú poder crecer tenemos que dejar de pensar en comenzar mañana. Comienza hoy, ábrete a Dios, pregúntale hoy a Dios hasta dónde Él te quiere llevar. No esperes que el crecimiento venga, hazte responsable de dejar que Dios te invite a crecer y da el primer paso. Dile: aquí estoy y yo escucho. Aprender de los errores que has tenido, no solo aprender de los errores, también aprender antes de cometerlos. El no darte por vencido, sino perseverar por largo tiempo. Adoptar buenos hábitos en vez de esos malos hábitos. Luchar por buenos hábitos. Dejarlo seguro y tomar riesgos. Riesgos que te llevan a lo pleno, a lo máximo, a lo que tú puedes dar. Dejar de pensar como una víctima y pensar como un eterno aprendiz. Dejar de depender solamente de un talento y depender del carácter. Ese conjunto de hábitos, esa forma de pensar, de sentir, que no es como la corriente de este mundo, sino crecer hasta donde Dios quiera que tú crezcas. Deja de aprender, no dejes de aprender cuando te hayas graduado, cuando te consideres un veterano, sino nunca pares de aprender. Crece, extiéndete, toca vidas, transforma tu entorno. No pregunte lo que los otros van a hacer por ti, sino qué yo quiero hacer por los demás. Y sé un árbol grande, un árbol dulce que da frutos a tiempo y los comparte. Que Dios te bendiga y hasta una próxima entrega en Creciendo Contigo con tu hermano René García. Un abrazo de gloria, un abrazo de bendición para todos ustedes. Un abrazo desde aquí a ti que está ahí un tanto triste, abatido, preocupado o preocupada. Hoy yo vengo a decirte que tu palabra tiene un poder extraordinario. Sí, tu palabra tiene poder para abrir puertas, como también tiene poder para cerrar puertas.
Tu palabra tiene poder para quebrar cadenas, como también tiene poder para que esa misma cadena tú ate todo aquello que te quiera hacer la guerra. Vamos, levántate, sacúdete el polvo, comienza a creer y comienza a confiar en Él, en ese Dios Padre de bondad y de justicia, que espera de ti un levantar, un despertar, un reanimar. Reanímate, comienza a decirte a ti mismo, a ti misma, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me da fuerza, todo lo puedo en Él que me fortalece. Te animo, a ti que está por ahí, que me está mirando en este maravilloso día, a que ahí donde tú estés, le digas al Señor, en medio de toda tu dificultad, en medio de todos tus problemas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo quiero que ahí donde tú estás, tú diga tu nombre, mencione tu nombre. Yo mencionaré el mío y diré, yo, Junior, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí donde tú estás, menciona tu nombre y repite de que todo lo puedo en Cristo que te fortalece. Vamos a hacer esta dinámica. Amén. Amén. ¿Te animas? Vamos. Yo, Junior, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu palabra tiene poder. Tu palabra tiene poder. Créelo, que tu palabra tiene un poder extraordinario. Por eso te animo a que hoy de tu boca no salgan maldición, de tu boca no salgan lamentos, de tu boca no salgan quejas, porque con quejarte tú no vas a lograr nada. Hoy tienen que salir de tus labios palabras de bendición. Estoy pasando por un momento difícil. Comienza a decir, ese momento difícil a mi vida traerá una bendición. Y comienza a ver de lo difícil tu bendición. Comienza a ver de esa enfermedad un momento de gloria. Yo sé que es difícil cuando se está pasando por el trago amargo. Yo sé que es difícil cuando estamos pasando por el valle de lágrimas o por preocupaciones o cuando todas las puertas se cierran. Sí, no es fácil, lo sé, pero se hace mucho más llevadero cuando eso que es difícil, nosotros de eso difícil comenzamos a ver que algo bueno se está cocinando, que algo bueno se está cociendo, que algo bueno está a punto de yo saborearlo. Vamos, ese problema, esa dificultad no va a terminar tu historia, tu vida, los planes y proyectos de Dios. Tu palabra tiene poder, tu palabra tiene poder. ¿Dónde están la gente que están por ahí y pueden decir en este preciso momento, en el nombre de Jesús me levanto, en el nombre de Jesús todo lo puedo, en el nombre de Jesús voy a continuar? Le pido al Todopoderoso que te bendiga, le pido al Todopoderoso que te levante, le pido al Todopoderoso que hoy pueda vivificar, levantar, restaurar, bendecir y fortalecer los corazones que hoy lo necesitan. Padre, gracias por lo que estás haciendo en este momento a través de este programa. Gracias por lo que estás haciendo en este momento en cada vida, en cada corazón y en cada familia que está sintonizándonos, que está amplificándonos, que está ahí conectado en este preciso momento. Te doy gracias porque sé que tu palabra tiene poder y que mi palabra y mi boca tiene poder cuando se abren para hablar de ti. Y en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, envío una palabra de bendición para todo aquel que puede estar conectado. Te envío un abrazo desde aquí. Te invito a que te levantes, a que te sacudas y a que confíes. Y recuerda que tu palabra tiene poder. Ánimo, levántate, no estás solo, no estás sola. Dios contigo. Abrazo de gloria. Conociendo al Espíritu Santo con el Padre Osman Maldonado. Y es una gracia que el Señor nos concede ir profundizando su palabra día a día a la luz del Espíritu Santo. Es el mismo quien sigue hablando en nuestros corazones. Es el mismo Espíritu Santo quien habló al corazón de los apóstoles. Y es el mismo Espíritu Santo el que ha transformado a muchos hombres y mujeres en santos. A ese mismo Espíritu Santo es a quien nosotros, con la misma gracia de Él,
vamos conociendo cada día, intentamos conocerle cada día para amarle, para servirle, para adorarle, para alabarle y para darlo a conocer a los demás. Y nos dice el apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2: y no os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Palabra de Dios. Se nos invita ahora a renovar la mente. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo ahora. Renovar la mente, renovar la mente. Pero ¿para qué hay que renovar la mente? Dice, para poder distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. En otras palabras, para discernir la voluntad de Dios, para ver con claridad la voluntad de Dios en nuestra vida, cuáles son los planes, los proyectos que Dios tiene para mi vida. Y necesitamos renovar la mente para poder entender exactamente lo que Dios nos está pidiendo hacer en cada momento, en cada instante de nuestra vida. De tal forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Y para renovar la mente, dice que no nos acomodemos a la forma de pensar del mundo presente. Que no nos acomodemos a la forma de pensar del mundo presente. Porque el mundo también tiene sus propuestas. También busca seducir al hombre. Pero muchas veces busca seducir al hombre hacia el mal. Entonces, esta renovación de la mente es posible a la intervención del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando nos abrimos a su presencia, cuando le damos oportunidad de que Él obre a nosotros. Esta renovación de la mente es posible cuando nosotros rendimos nuestra voluntad ante la voluntad de Dios. Allí se da esa renovación de mente. Pero también es importante que al momento que se renueva la mente, también se renueva el corazón. Entonces, dos cosas que necesitamos renovar: la mente y el corazón. Porque con una mente renovada y un corazón renovado, entonces vamos a estar en sintonía con el Señor. ¿Y para qué necesitamos renovar la mente y el corazón? ¿Y por qué el Espíritu Santo quiere renovar la mente y el corazón del hombre? Para que tengamos los mismos pensamientos de Cristo, para que tengamos los mismos sentimientos de Cristo. Para eso es que necesitamos renovar la mente y el corazón, para tener los mismos pensamientos de Cristo, para tener los mismos sentimientos de Cristo y para tener los mismos deseos de Cristo. Para eso necesitamos renovar la mente y el corazón. Y en la medida que se va renovando la mente y el corazón, pues nos estamos configurando con Cristo. Es decir, nos volvemos otros Cristos en medio del mundo. Nos volvemos luz en medio del mundo. Y esa es la importancia de renovar la mente y el corazón. Renovar la mente y el corazón significa vida nueva. Renovar la mente y el corazón significa vida de santidad. Renovar la mente y el corazón significa ser guiados por el Espíritu Santo. Y renovar la mente y el corazón significa que el Señor es dueño de mi memoria, el Señor es dueño de mi corazón, el Señor es Señor de mi vida. Renovar la mente y el corazón significa entregarle una vez más el control total de mi vida al Señor. Renovar la mente y el corazón. Y no os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno y lo malo. Necesitamos renovar la mente, necesitamos renovar el corazón para hacer aquello que a Dios le agrada. Necesitamos renovar la mente y el corazón para saber glorificar al Señor. Y necesitamos renovar la mente y el corazón para estar más unido a Cristo. Y esto lo hace solamente el Espíritu Santo.
Por eso, Espíritu Santo, ven a renovar nuestras mentes. Espíritu Santo, ven a renovar nuestros corazones. Espíritu Santo, que eres luz, ven a iluminar nuestra mente. Espíritu Santo, que eres paz, ven a encender en nuestros corazones el fuego de tu amor. Espíritu Santo, toca lo más íntimo del ser del hombre. Y Espíritu Santo, quita de nuestra mente todos aquellos malos pensamientos que nos atormentan y que nos confunden, que nos distraen de tu presencia. Espíritu Santo, que eres especialista en renovar la mente y los corazones, toma una vez más mi vida, configúrame con Cristo y hazme ofrenda agradable a sus ojos. Bendiciones. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, programa que se emite dentro de ese otro bloque, ¿no?, de Abba Padre. Hemos estado presentando el proceso que hay que seguir para ayudar a las personas a liberarse, que es cerrar las 6 puertas, cerrar el camino a los demonios que utilizan 6 puertas para atacarnos preternaturalmente. Y hemos aclarado que hay 3 puertas de las que somos responsables y 3 de las que no, y por tanto se da el caso de que el sufrimiento del inocente, gente que no ha procurado, no se ha buscado el incurrir en esto, y que el mando está siendo atacado, ¿no? Entonces, pues eso lo hemos aclarado ya. Hoy vamos a empezar con la primera puerta, que es la más importante, porque la primera puerta que utilizan los demonios es el pecado grave, el vivir alejados del Señor. Es lo primero que facilita a los demonios el atacarnos. Y cerrar esa puerta es la base de cualquier otro avance, cualquier liberación. Siempre digo, para expresar las cosas de una manera pedagógica, que de la misma manera que no hay liberación sin sanación interior, si la persona no cierra las heridas, no sana sus heridas, porque los enemigos utilizan eso. De hecho, pues la tercera puerta, la quinta y la sexta son heridas emocionales, el rencor, las heridas desde el seno materno que hemos recibido durante la gestación o por parte de gente tóxica a lo largo de nuestra vida, las relaciones tóxicas, y luego las herencias que hemos recibido de nuestros antepasados. Todo eso, pues no hay liberación sin haber sanado, sin haber cerrado esas 3 puertas, ¿no?, que ya digo son la tercera, la quinta y la sexta. Pero amigo, tampoco hay sanación, ni hay liberación si no hay conversión. Eso es lo primero. Jesucristo anunciaba lo primero de todo el reino, el perdón de los pecados. Él ha venido a perdonarnos los pecados. Luego también, para acreditarlo, porque el pecado tiene consecuencias psicosomáticas, pues también hacía esos milagros para sanarnos y expulsaba a los demonios, pero para demostrar que efectivamente esa realidad del perdón de los pecados se estaba realizando, que es algo invisible, ¿no? Mientras que los milagros y las expulsiones de los demonios se ven perfectamente. Pero por eso digo que lo primero que el Señor anunciaba, lo que tenía más importancia, aquello por lo que principalmente Jesús murió, es para salvarnos y liberarnos del pecado. Y por eso la primera puerta que hay que cerrar es esta. Y esto es fundamental, porque es muy frecuente encontrarse con gente que viene al exorcista, que va al exorcista, como si este fuera como una especie de brujo bueno. Vengo que me haga usted una limpia. Oiga, usted se ha equivocado de portal, váyase a otro sitio, porque yo no voy a poder hacerle nada de eso que usted me plantea. Nada, porque esto es algo distinto. Esto no es algo externo, que yo te voy a curar de unas afecciones psicosomáticas en tu cuerpo, a nivel psíquico, a nivel somático, sino que para que tú puedas sanar ahí, lo primero que tienes que hacer es cerrar la primera puerta, que es el pecado. Tiene que haber una conversión, y mientras no hay conversión, no se avanza. Eso es, a veces los exorcistas se desaniman, se sorprenden, ¿y por qué estamos tardando tanto y tal? Hay que mirar
el tema de la conversión es lo primero. Y a veces no solamente la conversión del afectado, sino del entorno. Porque muchas veces Dios aprovecha esas oraciones para que intercedamos por la conversión de esas personas que han sido los causantes muchas veces de esa afección preternatural, de esa influencia, que son gente allegada, gente familiares que han maldecido a su familiar y ha quedado poseído, ha quedado influenciado, ha quedado destruido. Y entonces, pues hay que conseguir esa conversión, ¿no? A veces yo siempre cuento lo que me ha pasado muchas veces cuando ejercía el ministerio exorcístico, que mandabas a los demonios y decían, no nos podemos ir. Dice, qué raro, porque siempre tienen que obedecer al sacerdote, que manda adecuadamente. Entonces decían, no, ¿y por qué no podéis ir? Dice, porque ella no nos deja. Ella es nuestra madre, ella. ¿Y por qué no los deja? Porque hace falta una conversión previa, sin la cual, porque Dios es muy ordenado, no va a conceder una liberación psicosomática, que eso son estas cosas, estos temas, si no hay una conversión interior, si la persona no pone orden en su vida, ¿no? Por eso, pues claro, lo primero que nos hace vulnerables a los ataques del enemigo es vivir alejados de la vida cristiana y sin una conversión seria, cambio de vida que no es solo hacer unas prácticas religiosas, sino es encontrarse con Jesucristo para que Él nos transforme. Si eso no sucede, pues no hay liberación posible, no es posible avanzar en todo este proceso. O sea, es algo muy básico, muy clave, que hay que tenerlo súper claro desde el primer momento. Dios es un Dios de vivos, no es Dios de muertos. Él no quiere la enfermedad, Él no quiere que sigamos afectados por estos ataques. Pero, amigo, nos ha hecho libres y no puede establecer ayudarnos si nosotros no nos dejamos ayudar. Si nosotros estamos en pecado y no estamos dispuestos a salir de esa situación de pecado en la que nos encontramos. Por tanto, esto es algo que hay que partir de esa base, lo primero, y por eso yo siempre insisto en que la persona que va a un ministerio de liberación tiene que estar acompañada en una comunidad cristiana y acompañada por un ministro, un diácono, un sacerdote, para que lo dirija en el plano espiritual, porque esa va a ser la base de todo lo demás. Hay a veces sacerdotes que no creen en estos temas y dicen, bueno, tú si esto no, tú reza un Padre Nuestro, y entiendo la razón. Lo primero es la oración, lo primero es el Padre Nuestro, líbranos del maligno, lo primero es la Eucaristía, lo primero es confesarse, es vivir en gracia de Dios, ¿no? Pero no basta. Porque además hay que hacer oraciones específicas de liberación, igual que hacía Jesucristo y le decía a sus apóstoles que echaran a los demonios, arrojaran a los demonios en su nombre. O sea que no basta con rezar un Padre Nuestro, sino que hay que... y esto pues es clave. Y fíjense, cuando la gente va a los brujos para pedirle que hagan un maleficio, un trabajo de destruir a alguien, los brujos a veces les dicen, no, a esa persona no puedo hacerle el trabajo. ¿Y por qué no? ¿Qué quiere? Yo le pago lo que haga falta. Y dice, no, es que si yo hago un trabajo a esa persona que está protegida, yo puedo morir. Ellos lo saben. Y cuando una persona está con Dios, cuando una persona, ojo, que se le puede rebotar el hechizo que se le haga, y ellos, los brujos entendidos, no cometen esa torpeza porque saben que se pueden jugar la propia vida, ¿no? Como de hecho a veces sucede, que se han pasado y se juega la vida. No basta estar en gracia de Dios para que no nos sucedan cosas, como ya hemos explicado, pero esa es la base, estar en la gracia del Señor. Seguiremos sobre eso en la siguiente sesión, la semana que viene, si Dios quiere. Aquí estamos una vez más en su segmento Momentos de Teología. Continuamos hablando del tema del reino de Dios. En este día vamos a tratar lo que son los signos del reino de Dios. A Jesús acompaña su palabra, su proclamación,
con milagros, prodigios y signos. Son normalmente las expresiones que usan los evangelios para referirse a esos hechos sobrenaturales que hacía Jesús, salían de sus manos, que manifiestan que el reino está presente en él, y ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. Los hechos atestiguan que él es el Mesías anunciado. Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le ha enviado, invitan a creer en Jesús. Concede lo que le piden a los que acuden a Él con fe. Por tanto, los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. Estas testimonian que Él es el Hijo de Dios, pero también pueden ser ocasión de escándalo, porque no pretenden satisfacer la curiosidad ni deseos mágicos de la persona. Eso siempre algo, hasta el día de hoy es así. Dentro de la renovación carismática pues se ejercen pues carismas de milagro, carismas de curación, y suceden cosas extraordinarias. Y hay personas a veces que ven a Dios como si fuera un ser mágico, un ser que está ahí para hacer que las cosas aparezcan, que funcionen y tal. Y eso a veces desvirtúa. Dios influye en varias cosas en que pueda darse un milagro. Aparte de la fe del que lo pide, también está la fe del instrumento y también está la voluntad de Dios a veces, porque Él sabe lo que nos conviene, ¿okay? Entonces Él no es alguien que está obligado a hacer lo que nosotros queramos. Pero Él es Dios, Él es soberano, y uno le pide a Él humildemente las cosas, y si Él sabe que eso es un bien para nosotros, nos lo da. Pero Él no es un mago que está obligado a hacer las cosas que uno le pide o a lucírsela con las cosas. Y a pesar a veces de ser tan evidentes los milagros, Jesús es rechazado por muchos. Por ejemplo, cuando hace la liberación del Genesareno, ¿se acuerdan de la piara de cerdos que van allá los demonios y se arrojan al acantilado? Ese pueblo le pide a Jesús que se vaya de ahí. A pesar de liberar a una persona que yo conocía en que estaba atado, que era peligroso, endemoniado, aún así ellos le piden a Jesús que se vaya. Y otros a veces hasta le decían que Él lo hacía todo eso movido por los demonios. Por eso su signo a veces no todos tienen la misma capacidad de ver en ese signo que es que está obrando pues Dios. Algunos pues hacen otro tipo de interpretación. Al liberar a algunos hombres de los males terrenos, del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, no vino a abolir todos los males de aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, que era la del pecado. Esa era su misión, que es el obstáculo que en la vocación de hijo de Dios causa todas las servidumbres humanas, todos esos bajos instintos, esa raíz del mal pues viene de ahí, y Él viene a eso, vino a eliminar ese pecado. La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Pero si por el Espíritu de Dios, dice Jesús, yo expulso a los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios. Anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Por la cruz, Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. Dios reinó desde el madero de la cruz. Por eso es importante los exorcismos en la época en que Jesús lo hacía. Durante toda la iglesia y actualmente siguen siendo ese signo del dominio de Cristo sobre los demonios.
Para los que no están, estamos en la Renovación Carismática dando un diplomado en exorcística. Exorcística no significa exorcismo, o sea, no es un diplomado donde te enseñan a hacer exorcismo. No es exorcística, es una rama de la demoniología para aquellos que quieran aprender un poco más sobre todo este tema en el ámbito pues, teológico y antropológico que tenga que ver con el tema de los demonios, ataduras, maleficios, raíz por donde entra el mal, esas puertas que se le abren, todos esos temas, y cómo dentro de la iglesia tiene que haber esa pastoral que se encarguen de esos hermanos que sufren por pues esas acechanzas del enemigo, para que puedan entender un poco más sobre esto y poder ejercer pues una pastoral más actual. Pues entonces ahí está ese diplomado en exorcística. Ahí solamente tienen que entrar a las redes sociales de la Renovación. Ahí están todos los detalles de cómo acceder a ese diplomado. Otra cosa que tiene que ver con el reino son las llaves del reino. Desde el comienzo de su vida pública, Jesús eligió unos hombres en cantidad de 12 para estar con él y que participaran de su misión. Como le comentaba en el otro segmento, aquí da inicio a lo que es esa reunión de los hijos de Dios, esa reunión del pueblo de Dios que es la iglesia. Y él le hizo partícipe a estos 12 de su autoridad, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Ellos permanecen para siempre asociados pues a Cristo, porque por medio de ellos Él dirige su iglesia. Yo le comentaba, si Él no hubiese querido eso, pues no elige a nadie. Él hubiera hecho todas las cosas por sí mismo, pero Él quería que fundar una iglesia y que a su vez ellos se encargaran de extender este reino de los cielos. Yo por mi parte dispongo el reino para vosotros, como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Creo que está más que claro. Esto es Lucas 22, del 29 al 30. Está más que claro lo que Jesús quiere decir ahí. O sea, fundó un grupo alrededor suyo para que ellos se sentaran sobre tronos, o sea, lo que aquí, pues allá también en el cielo. En el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única a él. Gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces nuestro Señor le declaró: tú eres Pedro. Tú me declaraste, tú eres el Cristo. Yo te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, porque él dice, tú eres Petrus, y sobre esta piedra, Petram, edificaré mi iglesia. Tú eres esa piedra sobre la cual edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo, piedra viva, asegura su iglesia edificada sobre Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia, y él tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos, como le dirá Jesús después de la resurrección. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. Y también le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Por eso Jesús, que es el buen pastor, confirmó en este cargo después de su resurrección a Pedro, y por eso le dice: apacienta mis ovejas.
El poder de atar y desatar significa la autoridad de absolver los pecados y pronunciar sentencias doctrinales y tomar medidas disciplinarias dentro de la iglesia. Jesús confió esta autoridad a la iglesia por el ministerio de los apóstoles y particularmente por el de Pedro, el único a quien él confió explícitamente las llaves del reino. Por eso ustedes ven que cuando se dibuja a San Pedro, cuando hay un cuadro sobre él, él tiene las llaves. Y normalmente el escudo papal suele tener las llaves por esta especificidad de Jesús para con Pedro. Por eso el Papa, el que es el sucesor del apóstol Pedro, los apóstoles no suceden a ningún apóstol, los obispos no suceden a ningún apóstol. O sea, no hay un sucesor de Pablo, no hay un sucesor de Santiago, pero sí de Pedro hay un sucesor, que es el que siempre suele ser el Papa. Es el Papa, tiene su significado, la palabra Papa significa el que sucede al apóstol Pedro. Y su vocación, su llamado es en la iglesia pues a mantener la unidad, y por eso él puede mandar medidas disciplinarias, y nosotros como miembros de la iglesia siempre tenemos que tener esa apertura y humildad, ese acatamiento a quien el Señor ha puesto en autoridad ahí, ¿de acuerdo? El único momento donde tú puedes no obedecer la autoridad del Papa es cuando el Papa te mande un pecado, porque por encima siempre estará la voluntad de Dios, que Dios, a Él es que hay que obedecer, por encima de quien sea. Cuando te mandan a hacer un pecado, le obedecemos a Dios más que a los hombres. Pero después, en todo lo demás, hay que obedecer siempre las disposiciones del Papa. Entonces, cuando el Papa manda algo que para nosotros parece que no va de acorde, que nos está haciendo un daño y tal, él tiene más visión que nosotros de toda la iglesia, de cómo va toda la iglesia. Nosotros estamos conociendo el grupito mío y la iglesia de mi sector y la iglesia de mi país. Él ve la iglesia universal, entonces él sabe todo lo que está pasando en todo el panorama. Entonces hay veces que hay medidas disciplinarias que me afectan a mí, que soy un grupito, pero él tiene que velar por el rebaño entero. Entonces hay veces que eso no lo sabemos ver. Quizás las personas que han estado en puestos de autoridad es que le entienden, o sea, le entienden más fácil, porque sabe que hay veces que hay que mandar medidas disciplinarias que, aunque va a salir afectado un grupo pequeño, es por el bien de todos. Entonces, hermano mío, si el Papa manda una línea es porque es lo mejor para la iglesia. Nosotros como miembros de ella pues tenemos que ser humildes y entender que tendrá sus razones por la cual el Santo Padre pues toma ese tipo de decisiones. Yo sé que algunos me están entendiendo a qué me refiero cuando hago esta observación. Pues vamos a dejar aquí momentos de teología. La semana que viene vamos a hablar un poco sobre la visión anticipada del reino que Jesús hace estando en vida, que es cuando Él se transfigura delante de sus 3 discípulos más íntimos, Pedro, Santiago y Juan. Eso lo veremos la semana que viene. Bendiciones. Así despedimos tu programa Abba Padre Internacional. Jesús es el Señor. Por cuanto hemos visto y hemos oído, salgamos a dar testimonio de que Jesús está vivo y su reino está entre nosotros. Hasta la próxima, hermanos y hermanas. Permite que por los medios
Queremos escuchar tu